Esto es Ludus UP. Aquí hablamos de temas actuales de derecho y política con ayuda de expertos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Ludus UP. Yo soy Pablo Arambul y los invito a seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y X como UP Ludus. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en Spotify. Y aprovecho para saludar a nuestra querida amiga Yasmín Arias y mi amigo Fernando Esquer, quienes nos apoyan semana tras semana en la producción de este programa. Saludo también a Óscar Olivares, quienes nos acompaña también en las cámaras. Y en nuestro 8º episodio de nuestra temporada número 3, tenemos el privilegio y el gusto de entrevistar al juez Cuauhtémoc Plazola Chávez sobre el tema de técnicas de litigación y argumentación jurídica oral. Te doy la bienvenida, estimado amigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestro Pablo. Igual aquí a todos los radioescucha. Con esta nueva tecnología, un honor estar aquí en la Universidad Panamericana, la UP. Gracias por invitarme. Esta es tu casa cuando gustes, estimado, y pues para que te conozca nuestra audiencia, quien no te conozca, por favor, ¿podrías compartirnos su trayectoria y experiencia? Claro, con todo gusto. Su servidor Cuauhtémoc Plazola Chávez, inicié a los 20 años, fui síndico municipal en Tequila, Jalisco. Tuve el honor, no sé si podríamos decir honor, porque alguien a los 20 años no creo que pudiera ser un honor tener un cargo tan responsable como es síndico municipal en Tequila, Jalisco. Wow. Soy oriundo de Tequila, Jalisco, de la comarca tequilera, aquí a 56 kilómetros justamente de Avenida Vallarta. A los 20 años fui síndico municipal, posteriormente fui director jurídico de conciliación y arbitraje en Conducef, Delegación Jalisco, subdelegado de la misma Conducef. Posteriormente fui director general de regiones. Fui el primer director general de regiones de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco en el sexenio del gobernador Emilio González Márquez. Posteriormente diputado en la 59ª legislatura. Y pues actualmente soy juez en materia penal especializado en perspectiva de género en el Centro de Justicia de la Mujer en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Pues bienvenido, mira, la verdad es que tremendas credenciales. Vamos a hablar sobre, me voy a tener un poquito en tu labor jurisdiccional, estimado, en tu labor como juez. ¿Y qué te inspiró a ser juez en este caso? Mira, número uno, maestro Pablo, primeramente me tocó la reforma de los 8 años en materia federal, siendo en ese tiempo diputado local, donde ya se venía esta nueva modalidad jurisdiccional del sistema penal acusatorio adversarial, donde ya la modalidad era la oralidad. Claro. Obviamente el sistema inquisitivo me tocó ser actuario en el juzgado cuarto de lo penal con el juez en retiro, Salvador Rivera Claro. Tuve esa oportunidad previo a ser síndico municipal. Entonces el tema de primero elegir impulsarme en la convocatoria que lanzó el Consejo de la Judicatura del Estado. En ese tiempo era catedrático del Supremo Tribunal de Justicia, donde estábamos inmersos en el tema técnico académico con respecto a la reforma. Me tocó participar en las 3 primeras generaciones de los posgrados del tribunal, es decir, las maestrías del sistema de justicia penal adversarial, es decir, juicios orales, que fue prácticamente ese mote que se le dio. El hecho de verme inmerso precisamente como diputado, posteriormente como académico del tribunal, pues tuve la iniciativa de participar en esta convocatoria para incursionar como juzgador. Obviamente me involucré como abogado postulante para participar en los temas académicos. Fui uno de los fundadores dentro del propio tribunal en la materia de oratoria jurídica. De igual manera en la Autónoma, soy catedrático de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde me tocó impulsar nuevas materias como la oratoria forense. Aquí le dimos otra connotación a la universidad, fue oratoria forense, se quedó como tal, que justamente ustedes la tienen como oratoria jurídica. Algunas otras universidades pues la tienen como litigación oral, con un tema que tiene que ver con la argumentación jurídica oral.
Es decir, tiene connotaciones distintas. Sí, correcto. Pero por supuesto, esto me impulsó a participar y formar parte como los protagonistas jurisdiccionales para ser juzgador. Nos especializamos con perspectiva de género, un tema precisamente que implica los derechos universales para las mujeres y va más allá del tema de género, sino que tiene que ver con un tema de la vulnerabilidad que implica en los derechos universales. Esa es la manera por la cual me involucro en este contexto, Pablo, y pues hoy aquí me tienes como juzgador y principalmente aquí en esta palestra de la radio, en la universidad, pues a la orden, aquí estamos. No, pues mira, Cuauhtémoc, la verdad es que estoy bastante impresionado, ya quisiéramos muchos tener este palmarés. Estamos hablando que interesante, la verdad, que tienes ya una trayectoria de ¿cuántos años en la profesión, en el ejercicio de la profesión? Pues si hacemos cuentas es del 2001. De 2001. 2001, 24 años. 24 años, 24 wow. años. Y de estos 24 años de tu experiencia, de tu expertise, ¿cómo consideras que es el principal o el papel principal de un operador jurídico, hablemosle profesionista en el derecho, en el sistema de justicia como en el que tenemos? Bien, principalmente creo que creo que la palabra, Pablo, como protagonista y operador del sistema implica una responsabilidad fundamental porque de momento se hablaba de esta reforma del sistema penal acusatorio adversarial donde hoy en día pues ya viene una reforma que está a la vuelta de la esquina, a menos de un mes. El 1 de junio se van a elegir nuevos juzgadores. Toco este tema a colación de lo que viene a un mes porque implica una responsabilidad fundamental. Tenemos dos responsabilidades, principalmente los juzgadores federales que estarán en retiro. Estamos viendo en temas virales muchos juzgadores que se están retirando, están ya despidiéndose mientras está una campaña en pleno ejercicio del retiro de muchos juzgadores, desde los propios ministros, magistrados y jueces federales. Creo que la responsabilidad de los jueces actualmente implica un tema transversal, fundamental, porque estará en nuestras manos el dejar el precedente de la nueva generación que llegará a partir de septiembre de este año 2025, donde los nuevos juzgadores, claro que van a asumir el reto de ser la primera generación de ser por elección popular, pero quienes concluimos esta generación en el caso del estado de Jalisco será hasta el 2027, en junio, cuando se van a elegir los nuevos juzgadores de elección popular, quienes vayamos a participar, lo digo no adelantando una situación. Creo que el ejercicio profesional conlleva tres elementos fundamentales. Número uno, la responsabilidad de darle un tinte de responsabilidad al juzgador que implica una marca personal desde el punto de vista humanista y desde el punto de vista profesional cuando tú generas un marco de referencia. El ser juzgador implica respetar la ley, hacerla respetar, pero principalmente dejar ese precedente personal en el ámbito profesional para que quien te vaya a suceder posteriormente tenga dos temas fundamentales. Tenga el reto de ser igual a lo que tu responsabilidad implicaba o superarte. Y el hecho de que el segundo es el más importante y fundamental, el que alguien te deba de superar, implica que tú, el actual, debe de concluir con el mejor esquema fundamental de lo que es una autoridad jurisdiccional. Y un juzgador implica una responsabilidad de que las decisiones de la libertad de un individuo pues está en tus manos, está en tu decisión, está en tu análisis de ese estudio, de ese caso en particular, de esa carpeta administrativa que dimana de una carpeta de investigación en la cual, como un médico que está en sus manos la vida y la salud de alguien, en nosotros está el patrimonio, está también la vida, porque la vida implica esa libertad que conlleva esa autonomía que tiene en un momento dado hasta actualmente el Poder Judicial Federal y el del Estado. Esperemos que esta reforma
venga a dar cambios fundamentales. Sería lamentable que algo que se estuvo hablando durante años en este gobierno pasado, pues implique un retroceso en las personas que van a asumir una responsabilidad en la cual está en sus manos la libertad, el patrimonio, el tema civil, la familia, el patrimonio que implica el tema oneroso, el tema económico, pero creo que uno de los principales a nivel internacional es la libertad. Hoy con los acuerdos internacionales, pues es lamentable que ha habido cambios abismales donde pues, el propio artículo 49 de la Constitución y otros que ha implicado cambios fundamentales, pues tiende a no respetar algunos acuerdos internacionales que llevará a asumir un cargo el juzgador de manera abismal, porque no únicamente va a acatar disposiciones de la Constitución y las leyes en la materia, sino que implicará que ciertos acuerdos van a dejar de existir en los acuerdos internacionales y tratados con el país, con México. Eso implica, claro, repito, esta responsabilidad fundamental, Pablo. Muy bien, y fíjate que es súper interesante lo que nos comentas, estimado Cuauhtémoc, porque tú desde el estrado, desde la toga, te ha tocado ver precisamente cómo es el ejercicio de una importante responsabilidad, el ser abogado, y más que ser abogado, ser juez. Yo así lo veo, yo creo que el non plus ultra, lo máximo que hay entre el ejercicio de la profesión de abogado, saber cuándo decidir quién tiene o no la razón y con las consecuencias que ello implique, porque ahí puede haber una pérdida de la libertad, un detrimento en la vida de las personas, como bien lo explicabas. ¿Te habrá tocado ver cuáles son desde tu tanto de, porque has estado en los dos lados, ¿no? Tanto de litigio. Claro, ya estuve del otro lado, claro, sí, claro. Y también desde el lado máximo del ejercicio profesional, que es ser juez, que es para lo que se requiere gran preparación y por la gran responsabilidad que cae sobre los hombros y la espalda de un juzgador. Fíjate que nosotros, precisamente antes de entrar a que tú nos digas desde esa expertise, desde los dos lados de la trinchera, lo vamos a decir así, para ver cuáles son las principales habilidades de un buen litigante, le preguntamos a las personas, salimos a preguntar a las personas para ver qué consideraban ellos de cómo debía ser un buen abogado. No sé si quieras escuchar la opinión de estas personas. Claro, adelante. Muy bien, entonces corre cápsula. El conocimiento del asunto y qué es lo que quiere lograr con el desahogo de la misma y obviamente las reglas de la misma audiencia, del desahogo. La segunda parte sería el pensamiento crítico y la habilidad o la rapidez de pensamiento para saber si se están llevando o no a cabo el desahogo conforme a derecho, ¿sí? Y obviamente en defensa de su representado. Primero, el conocimiento del desarrollo de la audiencia, es decir, qué es lo que va a ocurrir en la audiencia, cuáles son las etapas o los procesos de la audiencia, porque pues no son iguales todas las audiencias, el objeto de las audiencias puede ser distinto y los alcances de la audiencia pueden ser distintos, dependiendo incluso de la materia también, ¿no? Entonces, creo que eso pues es fundamental, que el postulante sepa de qué trata la audiencia en la que está participando y cuáles son los alcances. Y lo segundo tiene que ver, sobre todo ahora en los juicios orales y antes en el proceso escrito también, con su capacidad de comunicación, con su capacidad de expresión. Es decir, debe de utilizar el lenguaje jurídico técnico preciso cuando eso sea relevante, cuando se requiera, pero a la vez debe de evitar esta tendencia que tenemos los abogados naturalmente a ser muy rebuscados o complejos en nuestra redacción o en nuestra expresión de las ideas, para que pueda ser también un lenguaje entendible y que el objeto de su comunicación se cumpla. Aquí hay un tema fundamental en el desenvolvimiento oral, pero la palestra jurídica o jurisdiccional implica, aunado a la facilidad de palabra, yo en la parte praxeológica he recomendado crear un diagrama argumentativo. Okay. Aunado a la opinión de los dos expertos, principalmente en la opinión de la capacidad de improvisación. Obviamente la improvisación no implica el que no te prepares. Por supuesto que las etapas
de un juicio, o en este caso de cualquier caso en particular, yo recomiendo, aunado a las etapas, crear o diseñar un diagrama argumentativo. ¿En qué consiste un diagrama argumentativo? Es precisamente crear este instrumento, el cual te va a servir, aunado a la facilidad de palabra, para estar atento en la concentración y poder redactar en un momento dado todo lo que tú estás escuchando de las partes. Si se trata en este caso de el abogado litigante, el postulante, aquí la principal concentración tiene que ser con las proyectividades orales que genera la acusación por parte de la fiscalía. Número 1. Número 2, por parte del juzgador implica que el tema del lenguaje conlleva a poder predeterminar este diagrama en el cual tú estás redactando y conlleva pautas fundamentales en puntuaciones del 1 al 5, por dar un ejemplo, donde tú tienes que, aparte de la etapa procesal, tienes que proyectar puntuaciones de la acusación por parte de la fiscalía, pero principalmente del juzgador, de qué es lo que tú vas a desarrollar para generar el convencimiento al juzgador. Pero aquí el debate adversarial implica entre la capacidad técnica argumentativa del litigante con lo que le va a contrarrestar en sus argumentos de desarrollo oral hacia el Ministerio Público, que es el fiscal. Por eso yo recomiendo la creación o la construcción de estos diagramas argumentativos. ¿Por qué diagramas? Porque precisamente plasmas tu desarrollo técnico oral, es decir, ahí vas construyendo tus argumentos. Cada desarrollo de la fiscalía al momento de acusar, voy a dar un ejemplo, al precisar la teoría del caso, conlleva el hecho de circunstancia, modo, tiempo y lugar. Esto en un diagrama argumentativo debe de precisar en el abogado postulante, el litigante, cómo él debe de tomar nota en la creatividad. Le nombramos nosotros la falacia argumentativa. Muchos creen que es de una verdad hacer una mentira. Creo que por aquí se ha malinterpretado en que la falacia argumentativa tiende precisamente a creer del hecho que es apegado a la veracidad. Es decir, es un hecho real con el cual tu capacidad argumentativa tiende a proyectar la veracidad del hecho, es decir, que sea contundente en la realidad. De tal motivo que la teoría del caso que plantea la fiscalía, tú tienes que crear mediante así le nombramos algunos en la oratoria jurídica, la fantasía argumentativa, es decir, diseña esa creatividad argumentativa a tal grado que logres desarrollar en lo que le nombramos la persuasión argumentativa, es decir, persuadir al juzgador de que tu argumento proyecta la veracidad de los hechos. Tu diagrama argumentativo es un instrumento fundamental. Ahorita me tardaría muchísimo, maestro Pablo, en crear únicamente el instrumento del diagrama argumentativo, pero yo lo recomiendo mucho para el abogado litigante porque son pautas que juegas con ejercicios de retención de memoria, de concentración y sobre todo en la improvisación del desarrollo oral, que es la argumentación jurídica oral, vaya. Entonces, mi estimado juez Cuauhtémoc, yo quiero entender lo que nos acabas de explicar, que se trata como de una especie de guión de las posibles salidas que pueda tener el caso y cómo el abogado o el operador jurídico esté preparado para darles una posible solución en caso de que, no sé, me salga un problema por aquí o salga la situación tal, en caso de que me vinculen al cliente a proceso. Entonces, exacto, tener como un diagrama de decisiones, es tu ¿no? Diagrama de responsabilidades y de decisiones. Es tu ABC. El escenario A es que no lo vinculen a proceso porque mi teoría del caso tiende a generar la réplica precisa del que no hay un indicio razonable ni una probabilidad del hecho con apariencia de delito. Ejemplo, si tu argumento preciso en la réplica de la teoría del caso de un caso de homicidio, aquí estaríamos hablando de que en tu circunstancia, modo, tiempo y lugar, pues tendrás que convencer al juzgador que, número uno, a esa hora y en ese lugar no estuvo tu defenso. Claro. Ahora, el hecho de que sea vinculado a proceso, tú tienes que tener en tu diagrama argumentativo tus improvisaciones
de salidas precisas o alternas, vaya, Claro. el ABC. Y es ahí donde vas construyendo en tus argumentos cuál es la salida en esa decisión fundamental que deberás de tomar primero con la réplica hacia la fiscalía. Porque es ese debate adversarial entre el abogado litigante y entre el fiscal para convencer al juzgador. Tu servidor, en muchas conferencias que hemos compartido, Ajá. soy uno de los que creo realmente en el desarrollo del lenguaje. Soy experto en neuropsicología de la expresión y en algunos de los temas precisamos lo que entendemos nosotros como la lectura en mentiras o la interpretación en el tema de lo que es el análisis lingüístico en las microexpresiones o detección de mentiras, que también se conoce como detección de mentiras. El lenguaje facial y corporal habla fundamentalmente del convencimiento de lo que tú estás proyectando hacia alguno de los operadores, principalmente al juzgador, porque al final de cuentas no vas a convencer al fiscal como abogado litigante de que tus argumentos precisan una réplica o contrarréplica en el instrumento de ese diagrama argumentativo. Tu diagrama son puntuaciones precisas, muy rápidas. Esto no quiere decir que es una ficha informativa en la cual tú vas a llegar con un papel a la audiencia. A leerlo, ¿no? A leerlo, o sea, no, jamás. Es un documento que tú vas a crear como pautas y puntuaciones a precisar escenarios. De hecho, claro. Yo lo puedo interpretar como el diagrama de escenarios, porque son escenarios donde tú tienes que improvisar y tomar decisiones mediante ese escenario. Esto desde el punto de vista en documento te permite crear la capacidad de la construcción de escenarios, pero llegará el momento que ese diagrama dejará de estar en papel y tu diagrama es mental, porque tus decisiones son precisas en momentos, en circunstancias, no derivado a lo que un papel te va a guiar, porque precisamente el sistema es oral. No ya te ves sorprendido. Exactamente. Sí, no te ves sorprendido. No te ves sorprendido. Creas pautas y puntuaciones argumentativas para proyectar cambios de escenarios precisos. Sí, precisamente, mi querido juez Cuauhtémoc, lo que nos acabas de decir es importantísimo para que lo entienda nuestra querida audiencia, porque cuando contratan sobre todo un abogado y que te dice, vamos a ver qué sale en la audiencia, vamos a ver qué pasa, pues quiere decir que no hizo este ejercicio que tú muy puntualmente nos has dicho en qué consiste, que es ir básicamente preparado, pero no preparado nada más en digerir libros, ¿no? En aventarse la carrera. Puro código, ¿no? Traigo aquí el código, el Código Nacional de Procedimientos Penales y pues me dice el 113 esto con respecto a la audiencia inicial. Sí son temas que uno como juzgador, ahora sí que como diríamos en las audiencias, no quiere uno aplicar el 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero te orillan a ese tipo de circunstancias. Sí. Es muy lamentable y es muy triste para un abogado litigante que el juzgador pues te aplique el 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales y te expulse literalmente te exhiba por la incapacidad técnica de la sala, ¿no? Y especializada que debe de tener un abogado precisamente para poder garantizar ese derecho que tiene el defenso o la víctima para tener una asesoría o asistencia o defensa técnica, ¿no? Que eso es importantísimo. Bastante. Yo respeto a abogados que se arriesgan a tener otra materia y se animan a iniciar una audiencia, ¿no? Civilistas, mercantilistas. Qué miedo, en materia penal estaríamos hablando como tu servidor en una materia donde no tienes la expertise, claro, donde no tienes la capacidad, y creo que el también no tener la capacidad en algo, desde ahí implica también una deshonestidad, que es un principio fundamental en hacer algo que no conoces o totalmente desconoces. Me ha tocado lamentablemente tener abogados de otras diversas materias donde pretenden improvisar con la libertad de una persona, y eso pues no es válido y no es permitible, porque implica que tú como juzgador pues termines, repito, expulsando a ese abogado. Empiezan con las quejas, empiezan con una serie de recursos, pero es justamente la responsabilidad que debe de tener un abogado postulante en prepararse previo a una audiencia. Las audiencias, como lo acabamos de escuchar, son totalmente diversas. No porque el mismo delito, la clasificación jurídica preliminar de homicidio, de robo,
te especialices en ese tipo de clasificación jurídica implique que tu técnica va a desarrollar exactamente la misma pauta. Por supuesto que el marco de referencia no implica un marco que porque debe de ser cuadrado es cuadrado, ¿no? Sí, claro. Cambia abismalmente porque un solo indicio, un indicio razonable, te puede dar un giro fundamental y abismal, ¿eh? Y es la importancia que nos dice aquí nuestro querido amigo el juez Cuauhtémoc, precisamente para que nuestra escucha sepa que hay especialistas en la materia y que no cometan el error de agarrarse a cualquier abogado. ¿Y cómo detectar un especialista en la materia? Pues que se prepare con todos los elementos que aquí mi querido amigo Cuauhtémoc nos acaba de decir, ¿sí? Entonces, y fíjate, del otro lado de la moneda, pues ya vimos cuáles son las virtudes que debe tener un buen abogado en el desahogo de una audiencia. Ahora, ¿tú cuáles crees que son los principales errores que cometen los abogados al momento de pues agotar sus cargas, sus roles, sus ejercicios de argumentación en el desarrollo de las audiencias? Platícanos, estimado. Muy bien. ¿Cuáles son los errores principales que comete un abogado litigante? Número uno, Pablo, creo que aquí el primero es que el abogado no prepara su escenario y, con todo respeto a muchos abogados, justamente me encuentro en una cabina. Uh-huh. Recuerdo anteriormente, quienes nos escuchan como abogados litigantes en el sistema inquisitivo, al acusatorio adversarial, el escrito, yo les decía, ¿no?, desde mi palestra académica, que ajá, ya vas a cambiar tus archivos y tus documentos por precisamente sala de juntas, por cabinas como las que tú tienes. Hoy en día, un abogado en materia penal, y bueno, ya todas las materias que implica la oralidad, hoy en día el abogado debe de preparar sus audiencias en una oficina especializada en el desarrollo técnico para estar tú precisando la praxis argumentativa. Ya la ficha informativa que tú tenías anteriormente hoy se transforma en un desarrollo de una cabina como esta magnitud. Es decir, hoy se suple un archivo de un librero a una sala de esta magnitud para que el abogado se prepare. Entonces, no prepararse es el primer gran error. Ese es el gran error. Okay. Un grave error, no prepararse. El abogado tiene que saber qué es el escenario que tiene enfrente. Y el primero es conocer la carpeta de investigación. Claro. Muchos de los abogados llegan a imponerse de la carpeta 15 minutos, media hora antes de la audiencia, y pretenden que por su capacidad de experiencia como litigantes les va a permitir el desarrollo. Ya. Esto es muy diferente a un juzgador, Pablo. Nosotros, obviamente, como juzgadores, tu servidor tiene promedio de 4 a 6, 8 audiencias diario. Caray. O sea, sí es pesado. Sí es pesado. Es pesado. 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde, cuando bien nos va. Entonces, esto implica, para ir cerrando, 2, el abogado tiene que tener su ABC en lo que le nombramos las puntuaciones argumentativas. Las puntuaciones argumentativas es que el abogado tiene que crear escenarios diversos. Desde el punto de vista que la fiscalía cometa errores en la teoría del caso o cometa errores en la clasificación jurídica preliminar. Voy a citar un ejemplo. No es violencia familiar. ¿Por qué? Porque no se da la relación sentimental. Ellos eran novios y no se dio el concubinato. Bueno, vamos valorando que la clasificación jurídica preliminar cambie contra la dignidad de las personas a violencia familiar. Es decir, tienes que tener la capacidad de poder precisar lo que va a desarrollar la fiscalía, porque lo que está en la carpeta de investigación es totalmente distinta a lo que se va a formular imputación en la misma sala de audiencias. Y esa es la preparación, el estudio del análisis que debe tener todo abogado. Pero vuelvo a la tesitura de lo que nos ocupa, que es precisamente el desenvolvimiento oral o la oratoria jurídica. Deben de prepararse los abogados a tener escenarios distintos en sus despachos. Es decir, los despachos tienen que ser ya con este tipo de espacios, Pablo. Desde cáliz hasta diferentes simulaciones. Al testigo, claro. Sí. Tiene que tenerlo, sobre todo los abogados. Claro. En la manera de cómo se están desenvolviendo, cómo están observando hacia el juzgador, las técnicas jurídicas, argumentativas, el léxico jurídico oral implica un papel fundamental en las proyectividades de atención que debe de tener.
Y estimado, ¿crees que nos puedas compartir una experiencia memorable que hayas tenido en el ejercicio de la función judicial, en donde te haya sorprendido alguna técnica innovadora por parte de algún abogado que nos quieras compartir? Sí, nos queda poco tiempo. Me tocó un abogado que por ahí posteriormente supe que imparte clases también en una universidad de prestigio. Ok. Y yo le nombro lo que entenderíamos como la técnica poetizada o la técnica de poetización jurídica. Diríamos en el romanticismo que es una marihuanada, pero no, o sea, sí existe una técnica en la cual tu tipo de persuasión hacia el juzgador implica que la teoría del caso la debes de vulneralizar, es decir, hay que hacer vulnerable al imputado en un momento dado donde tú veas un margen de error en la teoría del caso del fiscal que implique que está revictimizando a la víctima o al imputado. Esto implica, dependiendo de qué postura se encuentre o quién sea el operador jurídico, si se trata del abogado litigante o del asesor jurídico de la víctima. Ya. Entonces, esta parte me tocó ver a un litigante. Por supuesto, me da pena. Tuve que vincular a proceso a su defensa porque no supo fundamentar. Es decir, no fundó y motivó bien sus argumentos. Muy buena técnica porque sí reclasifiqué. Derivado a su desarrollo, reclasifiqué. Y creo que el tiempo nos reclasificamos en el contexto, platico muy breve, Pablo. Era un tema que tenía que ver con violencia familiar y lesiones. Vinculé por violencia familiar, no por lesiones, porque resulta, la teoría del caso es muy breve. 2 adultos mayores, el señor llega, el imputado, violenta a su pareja ya mayor. Él tenía su taller a un ladito de la casa donde vivían. La violenta de manera verbal. Los adultos mayores ya se estaban divorciando, estaban en un trámite de divorcio. En ese momento llega el imputado, la pareja, la violenta psicológicamente porque le descubre un folleto de una institución jurídica donde la estaban asesorando para divorciarse. Ah, caray. Es una violencia psicológica porque llega, la ofende, le dice improperios. Posterior a ello, ella le contesta, saca de su celular para grabarlo. Clásicas personas, adultos mayores, que tienen sus redes sociales, todo filman, debidamente asesorada quizá la señora, para filmar a su pareja. En ese momento llega una hija de ellos, impide que la esposa grabe a su pareja. Okay. O sea, su hija llega e impide que grabe a su papá. Ya. En ese momento el señor le dice un improperio, se le acerca a ella para que no lo grabe, tapando la mano hacia el celular. Llega la hija y le arrebata el celular. Al momento que le arrebata el celular, hay por ahí un forcejeo entre la madre y la hija. Al arrebatarle el celular, derivó la teoría del caso que me la planteó la fiscalía, que era el esposo quien violentó a su pareja al momento de acercarse con ella, tocarla de las manos. Hay una contradicción porque la testigo fue su hija y la misma testigo refirió que ella fue quien le quitó el celular a su madre para evitar que siguiera filmando a su papá. Toma el celular, se lo arrebata de la mano, forcejea fuertemente, le jala la mano precisamente derecha donde estaba filmando la mamá, esposa del imputado, avienta el celular a la cama porque fue una discusión en la recámara y precisamente esto no pudo sostener el abogado al momento de que no fue el imputado quien violentó de manera psicológica. Sí, efectivamente, no vinculé por lesiones porque se determinó efectivamente en la contradicción de la víctima y la propia testigo que es la hija quien le quita el celular y al momento de que se lo quita le genera una lesión. Sí, una marca. En la muñeca. Okay. Le jala la mano a un adulto mayor de más de 75 años, derivado de la estructura corporal y demás, hay un forcejeo. Entonces, el delito era violencia familiar en vertiente psicológica y física y lesiones, conforme al artículo 206, con relación al 207, fracción primera, que es precisamente que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Vinculé a proceso únicamente por el de violencia familiar, más no así por el de lesiones, porque ahí desvirtúa precisamente el abogado
que no fue el imputado quien lesionó a su pareja, porque él únicamente le dijo los improperios, la violentó de manera psicológica, mas no tuvo el contacto con ella para generarle una lesión en la mano derecha, sino que es la hija quien le arrebata el celular para evitar que la madre, esposa del imputado, continuara filmando a su papá porque le comentó esa situación. Esto es algo muy breve para no precisar, quizás haya dudas para el radioescucha porque no estoy concluyendo por los tiempos. Este es un caso fundamental que, derivado a la técnica en el desarrollo, sí me logra argumentar el abogado litigante que el imputado no cometió el hecho con apariencia de delito de lesiones porque no hay un indicio razonable en una probabilidad de que haya sido el imputado quien haya tocado a la víctima y la haya violentado. Este es un claro ejemplo que en las puntuaciones argumentativas se debe de desarrollar con una técnica en la litigación oral que consiste, repito, en estas pautas de la oratoria jurídica. Son técnicas que hay que desarrollar en el convencimiento, siempre y cuando, abogado, quien me está escuchando, hay que fundamentar, hay que motivar bien tu elemento fundamental que estás proyectando, porque si únicamente se queda en un romanticismo de argumento, no precisa un fundamento ni en dónde lo vas tú a motivar para poder justificar que no hay indicio razonable ni una probabilidad de que se haya cometido este hecho con apariencia de delito. Eso es un claro ejemplo que se dan a diario, constantemente, tanto por parte de la Fiscalía al crear delitos que, con todo respeto, a veces no existen por un tema de estadística. En este país, a lo largo de la historia, se han desarrollado metas estadísticas con un tabulador de que dentro de más tipo de asuntos tenga, estoy yo, o sea, la Fiscalía resolviendo. Y no hablo en un tema subjetivo, lo digo con objetividad, porque sí hay muchas deficiencias en los actos de investigación, conforme al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la Fiscalía implica esta responsabilidad que debe de desarrollar en que los actos de investigación estén debidamente robustecidos, con un dato de prueba, con un medio de prueba objetivo que precise al juzgador el análisis de que hay un elemento de la conducta típica de esa clasificación jurídica, de ese delito, vaya. Y fíjate, nos podríamos seguir así, yo creo que esto nos da para una segunda parte, estimado Cuauhtémoc. Fíjate que fue muy ilustrativa tu exposición porque nos rescata lo importante de que el abogado se forme, se cultive, se prepare, sobre todo para el desarrollo de las audiencias. Y yo espero que también mis estudiantes, los alumnos, los que están preparándose para ser abogado, te hayan escuchado en cómo tú desarrollas tanto en la forma como en el fondo tu argumentación, que a mí me parece un ejemplo impecable en la grabación de este programa. Yo de antemano te agradezco porque hayas aceptado la invitación por venir aquí. Gracias por invitarme, maestro. Y estimado juez, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, claro, en Facebook es Cuauhtémoc Plazola, Niño Azul. Okay. Niño Azul es mi mote porque formo parte de una organización internacional filantrópica, Rotary International. Okay. Y en los cargos que he tenido ahí honoríficos, pues me conocen como Niño Azul. Bueno, pues entonces ya saben dónde seguirlo, dónde buscarlo para seguir sus actividades. Te agradezco otra vez, estimado juez Cuauhtémoc Plazola Chávez, por estar aquí. Muchas gracias otra vez, Fernando. Gracias a Yasmín. Muchas gracias, Oscar, por grabarnos, quienes nos apoyan desde controles y grabación. Gracias a Multimedia. Esto fue Ludus UP. Síganos en nuestras redes en TikTok, Facebook, Instagram y X como UP Ludus. Muchas gracias y hasta la próxima. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete y deja tu comentario para apoyar nuestro trabajo. Esto fue Ludus UP.